Ok, perfecto. Pues sean todos ustedes muy bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a continuar con la lección número 2, que estamos hablando acerca del bautismo. Ok, hoy toca la parte 2 precisamente de esta enseñanza. Prácticamente lo estamos separando en tres secciones o tres lecciones. La primera habla acerca del fundamento del bautismo, ¿ok? Es la lección que está ya anteriormente, ya previa. Pueden verlas. De hecho, en la descripción del video vamos a dejar los tres enlaces de las tres clases cuando las terminemos, pero en la número 1 hablamos acerca del fundamento del bautismo. ¿De qué trató? Pues establece qué es el bautismo, de dónde viene, o alusiones que se hablaba aún del bautismo, perdón, en lo que es el Antiguo Testamento, y también pues vimos por qué es importante, y nos sirvió esa lección para sentar las bases para estas dos lecciones que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Hoy la número 2, ¿quién, cómo y por qué del bautismo? ¿Qué vamos a ver en esta parte de manera específica? Bueno, les voy a compartir esta imagen. Aquí está la sección número 2. Vamos a aprender requisitos claves. Vamos a saber o a conocer la relación entre el bautismo y la salvación, ¿ok? ¿Qué relación hay precisamente del bautismo con la salvación? Hay muchas personas que consideran o que creen que el bautismo es un requisito para tener salvación, para tener vida eterna, pero por supuesto que esto no es así. Ahorita lo vamos a sustentar bíblicamente. Recuerden que lo que hacemos aquí en Semillas de Vida es buscar el sustento bíblico, ¿ok? Buscamos ese sustento que precisamente nos lleve a tener una base completamente fundamentada en la escritura, y así evitamos ideas de personas, de tradiciones, de costumbres, de prácticas, o incluso a veces se presta para que algunas sectas, por ejemplo, pues hagan algunos rituales que precisamente no son correctos. Así es que vamos a evitar eso, y hoy vamos a aprender todo 100% con un sustento bíblico. También vamos a aprender acerca de prácticas no bíblicas que se han realizado, y pues bueno, vamos a ver si es o no es correcto o necesario hacerlas. Y también lo que son errores comunes que se cometen a la hora de tener estos temas o esta práctica, como lo es el bautismo, ¿ok? Entonces, pues vamos a entrar en materia. Hay bastante material. Voy a tratar de ser breve, conciso, para que puedan tener toda la base y el fundamento sólido, ¿ok? Entremos primeramente en lo que son requisitos clave. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizados? ¿Ok? ¿Cuáles son requisitos? Bueno, hay que ser bien claros, bien claros. El Nuevo Testamento, o sea, tampoco el Antiguo, pero el Nuevo Testamento, que es la práctica donde se desarrolla más comúnmente, el Nuevo Testamento no, o más bien nos enseña que el bautismo es para quien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Vamos a ver algunos requisitos, aunque es bien importante señalar esto. En la Biblia no los va a encontrar como una lista explícita, ¿ok? Que usted encuentre en un versículo y diga, requisitos para el bautismo. Número 1, arrepentimiento. Número 2, confesión de pecados. Número 3, fe en Jesús. 4, decisión de obedecer. No los va a encontrar así de una forma listada en ningún versículo, pero sí podemos, al estudiar la escritura, al conocer el contexto, darnos cuenta perfectamente de cuáles eran requisitos o menciones que se hacen muy específicas para las personas que estaban llevando a cabo la práctica del bautismo. Por ejemplo, ustedes me conocen, saben que tengo el privilegio de contar con mis papás y mi hermana.
hablando del círculo familiar cercano. Padres, ellos tuvieron 2 hijos, que soy yo, ¿verdad? Y mi hermana mayor. Más bien mi hermana mayor y yo, que soy el menor. El hecho de que yo no diga en una carta, mi hermana es Alejandra, pero yo puedo escribir, Alejandra es hija de mis papás, ustedes van a entender, está implícito que obviamente ella es mi hermana, porque estoy diciendo, ella es hija de mis papás, que quiere decir que es mi hermana, ¿me entienden? Quizá yo no haga un texto que diga, ella es mi hermana, pero si escribo, es la hija de mis papás, podemos entender o tener por sentado que ella es mi hermana. Entonces, exactamente así, con este ejemplo, quizá muy básico, podemos entender estos requisitos básicos, clave, para el bautismo que encontramos a través de la lectura o el estudio de la palabra. ¿Cuáles son? Como los mencionaba, lo que es arrepentimiento, confesión de pecados, fe en Jesús y decisión de obedecer. Son requisitos base, ¿ok? No hay nada más que usted diga, tengo que cumplir con X actividad, tengo que hacer esto y si no lo hago, no lo recibo, o tiene que ser de esta manera, no. Mientras tenga estos requisitos, usted se va a dar cuenta que es lo único para poder proceder a un bautismo como lo marca la Escritura. ¿En dónde sustentamos o dónde podemos ver estos requisitos? Primero, hablemos del arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento, quizás hay muchas descripciones, muchos significados que podemos encontrar en diversos diccionarios o enciclopedias, pero para poner una base y todos hablar el mismo lenguaje, tener el mismo conocimiento, vamos a entender por arrepentimiento como un deseo genuino de dejar atrás una forma de vida no agradable a Dios. Dejar de hacer lo que a Dios no le agrada para entonces comenzar a hacer lo que a Él sí le agrada o esforzarnos en hacer lo que a Él le agrada. Según Lucas capítulo 3, verso 3 dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y vemos también en Hechos capítulo 2, verso 38, que dice, arrepiéntanse, dice, y bautícese. ¿Cómo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Podemos ver que cuando se hablaba del tema del bautismo, está esta palabra que es arrepentimiento implícita en la práctica, tanto como en Lucas como en Hechos. Se dan cuenta que en ambos textos nos habla acerca del arrepentimiento. Tanto Juan que predicaba el bautismo de arrepentimiento y Pedro aquí diciéndoles arrepiéntanse y bautícense. Entonces podemos entender que para ser bautizados es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas. Para que haya arrepentimiento, posteriormente vamos a enseñar más acerca de este tema, pero primero debe usted ser muy honesto consigo mismo y decir, ok, quizá he hecho algo que no es correcto. Quizá estoy viviendo de una forma que no es correcta, que no es bíblica, que no es conforme a Dios. Como usted quiera, porque así le enseñaron, porque usted aprendió solito, por ignorancia, por lo que quiera. Póngale el pretexto que quiera o el nombre que quiera. Pero es necesario reconocer que necesitamos arrepentirnos de muchas cosas que hemos estado practicando o haciendo que no son las correctas. Así es que el arrepentimiento es un requisito indispensable en su vida. Que usted diga, me arrepiento de esto, de esto, de esto. Usted se conoce mejor que nadie. Claro, Dios le conoce a usted también. Dios le conoce perfectamente. Pero usted y Dios saben con lo que cada uno falla. Entonces, arrepentimiento es uno de los aspectos fundamentales si usted se quiere bautizar. Ojo, y lo vamos a ver más adelante, no estamos hablando
de perfección, porque perfección, lo he dicho una y otra vez, nadie es perfecto. No podemos ser perfectos. Pero eso no quiere decir que no puedo ser esforzado. ¿Sí me explico? Entonces, usted se puede esforzar también para vivir de una mejor manera. Entonces, vemos sustento acerca del arrepentimiento. ¿Qué otro requisito podemos encontrar? Hablamos que es la confesión de pecados. ¿Qué es confesión de pecados? Poniéndonos de acuerdo, sería reconocer y apartarse de las faltas. Reconozco mis faltas y las confieso. Ahorita acabamos de tener en la sesión del estudio bíblico hablar acerca de esta confesión, que a veces no es lo más cómodo. Ahora, no tiene usted que ir con una persona, es que tengo que ir con X persona, que es la única que me puede escuchar. Obviamente buscar una guía de alguien que le pueda llevar de la mano, que le pueda guiar, que le pueda acompañar durante este proceso. Cuando alguien confiesa los pecados, cuando podemos hablar con una persona que ha cometido esos errores, no es para decir, mira de lo que me enteré. No, si ustedes tienen ese pensamiento, eso habla de que hay inmadurez en sus cabezas. Es abrir el corazón. ¿Por qué? Porque igual a ustedes confesar eso les crea un compromiso de decir, híjole, ya lo dije. Entonces le hace comprometerse para evitar cometer esos mismos errores o esas faltas. Mateo capítulo 3, verso 6 dice, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Si estamos ahí, dice, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Es decir, estaba en un tiempo de bautizo, de bautizar a las personas. Entonces, en ese tiempo se daba un espacio para la confesión de pecados. Nos estamos dando cuenta cuán importante es acerca de la confesión de pecados. Entonces, es también parte o de los requisitos para ser bautizado. Eso habla de que, pues, uno, primeramente, pues ya reconoció los pecados, ¿verdad? Y que estamos hablando con las otras personas. Entonces dice que confesaban y bautizaban. Él confesaba y procedía ¿a qué? Al bautismo. Tercer requisito que podemos encontrar en el libro de Hechos es fe en Jesús. Vamos a tocar un punto muy particular en un momento más, pero si no hay una fe correcta, no se pueden bautizar. Fe en Jesús, ¿a qué nos referimos? Creer en el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio, buenas noticias. A través de Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías, como ese Salvador. Si no hay esa fe en Jesús, no podemos ser bautizados. Si usted no cree que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador de su vida, no podemos ser bautizados. Hechos 8, 36 al 38 dice lo siguiente. Mientras viajaban, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco exclamó, mira, aquí hay agua. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Con quién iba el eunuco? Iba con Felipe. Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. ¿Qué le contestó Felipe? Si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. Entonces aquí estamos viendo la fe en Jesús. Pero noten, ¿por qué decimos que la fe en Jesús? Porque el eunuco respondió. ¿Ya notaron la respuesta? Sí. Él le dijo, creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy haciendo pausas para que ustedes puedan imaginar, puedan hacer suyo, como decimos, meditar, entender lo que estamos leyendo. Pero Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. La respuesta inmediata del eunuco fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? Entonces mandó detener el carro y ambos, Felipe y el eunuco, descienden. Ahí habían encontrado agua y Felipe, ¿qué hizo? Bautizó al eunuco. Se dan cuenta que el eunuco no recibió 3 pláticas en semillas de vida para ser bautizado. El eunuco no se estuvo yendo a congregar por 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años para ser bautizado. Simplemente creyó y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento, ¿sabes qué? Detengan el carro, vamos a descender porque lo voy a bautizar, ahí hay agua. Fe en Jesús la necesita para ser bautizado. Otro texto que podemos leer, Hechos 16, 31 al 34, dice, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia se salvarán y le predicarán la palabra del Señor a él, perdón, y le predicaron la palabra del Señor a él y a todos los demás de su casa. A esas horas de la noche, ya notaron, el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Luego él y todos los de su casa fueron bautizados sin demora. Ay, es que yo necesito tomar, es que no estoy seguro, es que no sé qué. Miren, eso habla de inmadurez. Sí, espiritual, ciertamente, pero también emocional, aquí en su mente. Es que nosotros solitos nos ponemos trabas. ¿Será que sí? ¿Será que ya puedo? ¿No estaré tomando una decisión arrebatada? Yo les pregunto, ¿creen en Jesús? No necesitan más. Confesar, arrepentirse. Y el punto 4 que ahorita vamos a ver. Pero se dan cuenta cómo luego él y todos los de su casa fueron bautizados sin demora. Llenos de alegría, llevó a los apóstoles a su casa y les preparó comida porque él y toda su familia habían creído en Dios. Es decir, el bautismo no debe ser una causa de pesar en la vida de las personas, en la vida del creyente. Ay, me pesa, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Eh, y si me critican, y si me dicen, y si no les gusta, y si me dicen un apodo, y si no sé, y empiezas la cabeza ahí a trabajar, a trabajar, a trabajar. El bautismo es motivo de alegría. Así es que fe en Jesús es lo que ustedes necesitan. Número 4, decisión de obedecer y vivir para Cristo. Bien importante esto. Estamos hablando de un compromiso consciente de seguir a Jesús como discípulo, aprendiendo sus enseñanzas para vivir en obediencia a Dios. Por eso, ahorita lo voy a tocar a detalle, un bebé no puede ser bautizado. Vean las palabras de Jesús, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Ustedes creen que un bebé de días de nacido va a poder ser discípulo de quién? De nadie. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Quiero hacer hincapié en esto. Obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero quiero que vean que el hecho de ir a ser discípulos y bautizarlos implicaba enseñanza. Y los que se bautizaban y eran discípulos estaban dispuestos a aprender y, dice aquí, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, no nada más es ven, date un remojón y vive tu vida. No, porque si no, efectivamente, solo fue un remojón y usted le hizo al cuento. Quizá puede engañar al pastor, puede engañar a la familia, pero a Dios y a usted mismo no se pueden engañar. Entonces, el bautismo también implica la decisión consciente de obedecer y vivir para Cristo. Si estamos ahí, es una decisión que marca su vida. Es una decisión de ir un paso adelante con Cristo. Decir, estoy dispuesto a caminar contigo. Repito, no a ser perfectos. Va a estar en su cabeza, ay, llora, ya no voy a poder ver el fútbol entonces. Tranquilos. Cambie su corazón, cambie su manera de vivir. El verlo no le va a afectar en nada si usted tiene convicción en su vida. Y si usted realmente quiere caminar con Cristo, no le va a pesar. Para nada le va a ser pesado. Pero si está pensando, ay, es que esto y el otro, bueno, pues ahí sí, hable primero con usted mismo y diga, ¿quiero o no quiero? ¿Quiero la salvación o no la quiero? O sea, no me refiero a que el bautismo me va a salvar, pero me refiero a que quiero que cambie mi vida, quiero aceptar a Cristo en mi corazón, quiero que Él me salve, quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Ah, bueno, eso le va a dar convicción para que usted cambie, pero si dice, no quiero cambiar, entonces usted no quiere seguir a Dios. Vamos a hacer una aclaración crucial. Bien importante esto porque muchos se confunden y ahorita les voy a poner el ejemplo. Bautismo y salvación. Es fundamental comprender que el bautismo en agua no es un requisito para salvación. La salvación se obtiene por gracia a través de la fe en Jesucristo. Es por gracia a través de la fe. ¿Qué quiere decir? Que es por gracia dada de Dios, viene de Dios, es un regalo inmerecido para usted, para mí. ¿Cómo? A través de creer en Cristo. El bautismo es el resultado de la salvación, no el medio para obedecerla. Repito, el bautismo es resultado de la salvación que tenemos. Si somos salvos, nos bautizamos, porque es parte de la obediencia al mandato, a la instrucción que Jesucristo nos dejó en su palabra. Porque Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 es bien claro cuando habla acerca de salvación. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de quién procede, dice, es un regalo de Dios. Por eso es por gracia. Algo que no merecemos, Dios nos lo da. Y dice, no por obras, ninguna obra, ni bautizarse, ni irse de rodillas de aquí a donde a usted se le antoje, ni golpearse la espalda con un nopal, ni con un cinturón. Eso no sirve absolutamente de nada para salvarse. La salvación es por gracia. No tiene usted que hacer nada. Porque si usted tuviera que hacer algo, se jactaría. Y dice este versículo, no es por obras para que nadie se jacte, que nadie se gloríe, que nadie se sienta, es que por lo que yo puedo hacer, por lo que yo hice, tengo salvación. No. Si ese es su pensamiento, entonces usted está creyendo un evangelio incorrecto. No está atendiendo el evangelio bíblico que Jesucristo nos enseñó. Esta es la primera aclaración. El bautismo no salva. El bautismo es el resultado de su salvación. ¿Por qué muchos se confunden? Por ejemplo, no lea lo de abajo, solo lea las letras azules, por favor. Evite tantito leer, no haga trampa, no lea lo de abajo. Pero ¿qué pasa si usted lee Lucas 23, 42, 43? Luego dijo,
Jesús, ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién está hablando aquí? ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado? Él estaba en medio de otros dos ladrones, bueno, de dos ladrones que estaban también siendo crucificados. Lucas 22, perdón, Lucas 23, 42, 43. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te aseguro que ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Pregúntense, ¿fue bautizado este hombre? El que estaba crucificado con Cristo. Él no tenía una vida ejemplar. Pero en el último momento de su vida, porque los romanos eran expertos en crucifixión, en el último instante reconoció a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, prácticamente estás salvado, estarás conmigo en el paraíso. Este ejemplo del ladrón en la cruz demuestra que una persona puede ser salva sin ser bautizada. ¿Nos queda claro bíblicamente? Ya que él no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero su fe en Jesús fue suficiente. Jesús no le dijo, si te bautizas, sino que le dijo, estarás conmigo. Jesús no le preguntó, oye, ¿te bautizaste? ¿Verdad que no? Pues Jesús sabía la condición de vida de esta persona. Claro, tampoco se vaya al extremo de decir, entonces voy, le doy vuelo a la hilacha, como decimos en México, ¿verdad? Voy a disfrutar de mi vida, no me importa, en el último momento me arrepiento. Si ese es su pensamiento, déjeme le digo que está usted completamente inmaduro en la fe, que no sabe ni lo que quiere. Si queremos seguir a Dios, si queremos caminar con Cristo, es desde el momento en que le conocemos, en que tenemos un encuentro personal con Él, no un evento, no, un encuentro personal. Cuando usted escucha la palabra, la atiende, la cree, entonces va a ser salvo. Noten lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y no con palabras de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no pierda su poder. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Era una iglesia con muchos problemas. Hablemos de idolatría, hablemos de cuestiones de sexualidad, de orgullo. Si leemos toda la carta y aprendemos acerca del contexto, ¿por qué Pablo les dijo? Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hay una palabra que se dice comúnmente cuando muchas personas están exponiendo o están debatiendo, que es retórica. Es prácticamente es un arte, es algo muy bonito para aquel que sabe de retórica porque habla y tiene habilidad de palabra para convencer, para expresar, para defender, aunque sea mentira. Si tiene buena retórica puede convencer a la gente. La retórica era algo con lo que en los tiempos de Cristo, de los apóstoles, se batallaba porque había mucha influencia de Grecia, mucho pensador y filósofo y todo eso, muy hábil en la retórica, en las palabras. Pero vean lo que Pablo les dice. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y no con palabras de sabiduría humana. Por eso lo dijo, no con palabras de sabiduría humana. Es decir, yo no les vengo a exagerar, aunque quizá Pablo lo hacía o sabía cómo. Pero dice, yo no vengo a hablar con palabras de sabiduría humana. ¿Han ustedes escuchado pastores o gente que habla así de forma muy, con un vocabulario muy vasto? Digo, no está mal, pero que lo hacen solo por, como decimos, apantallar, por
porque reconózcanme por exaltación, ¿sí me explico? Están haciendo a un lado el evangelio. Pablo lo dijo para que la cruz de Cristo no pierda su poder, no porque la va a perder la cruz de Cristo, no, sino en la gente, porque la gente, úchale, me están hablando así, 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 no, Pablo era claro, era directo, no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Por qué corrigió a los corintios? Había división en la iglesia de Corinto. Unos decían, lean ustedes Primera de Corintios capítulo 1, después de esto. Dice, yo sigo a Pablo, otros decían, yo sigo a Apolos, otros, yo sigo a Pedro, Cefas, otros decían, yo sigo a Cristo, como haciendo competencias. Ah, a mí me bautizó este, a mí me bautizó el de acá, yo sigo al de acá, yo lo sigo al de acá, yo sigo a este. Pues por eso Pablo mandó una carta y dice, a ver, a mí no me envió a bautizar, quizá muchos le dijeron, hey, bautízame a mí. Aquel ya lo bautizó, Apolos, Pedro, no sé. Pero Pablo les dice, yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo les recordó lo crucial, no es quién los bautizó, sino el evangelio. Por eso su misión era predicar, no bautizar. Entonces entendemos que el bautismo no salva, la fe en Cristo sí. Eso es lo único que los va a salvar, la fe en Cristo, no en con quién me metí al agua para ser bautizado, a eso me refiero. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo quiero que a mí me bautice tal persona. Está pensando exactamente igual como los de la iglesia en Corinto. Este no, pero ese sí. Entonces, ¿con quién quieres seguir? ¿Con quién quieres caminar? ¿Con Cristo o con esa persona? Yo les preguntaría, ¿quién murió por ti? ¿Cristo o el pastor Alex? Por supuesto que es Cristo. Al bautizarnos no estamos diciendo, es que yo estoy siguiendo a este pastor. No, es una convicción, una decisión de bautizarme por obedecer y seguir el mandato que Jesucristo nos enseñó, la instrucción que Él nos dio. Otro ejemplo, Hechos 10:47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Había gente que había recibido el Espíritu Santo que no eran de los judíos y no habían sido bautizados. Muchos dicen, es que tienes que ser bautizado para recibir el Espíritu. No es cierto. Yo les diría a esas personas, es que bautízate porque si no el Espíritu Santo no va a venir sobre tu vida. No, no, no digas mentiras. Dice aquí, ¿alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo aquí es bien claro que ya los había visitado, ya lo habían recibido antes de ser bautizados. ¿Qué demuestra esto? La salvación ya había ocurrido. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no habita en los incrédulos. Creyeron y recibieron el Espíritu. Entonces, el bautismo vino después como testimonio, ojo, como testimonio de lo que ya ocurrió en sus corazones. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, si camina con el Espíritu Santo, el bautizarse solo es un testimonio porque su vida ya cambió. No tiene que dudar, no tiene que pensar, no tiene que planear, no tiene que estudiar, no. Es decidirlo y hacerlo. Último ejemplo bíblico, Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, es decir, oyeron el evangelio, lo creyeron, les trajo salvación, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, escucharon, luego creyeron y recibieron el Espíritu Santo. No está mencionando que el bautismo sea un requisito para recibir el sello del Espíritu. Entonces, podemos demostrar y aprender a entender que la salvación es por fe. Un resumen de esta primera sección, quiero avanzar para ir cerrando. Ya aclaramos con los textos que la salvación es por gracia y fe, no por obras. Es decir, el bautismo es algo que vamos a hacer, pero eso no nos salva.
demuestran que alguien puede ser salvo sin ser bautizado si hay una fe genuina. Aprendimos la centralidad del evangelio que está por encima de aún el mismo bautismo. Predicar el evangelio, como decía Pablo, yo no vine a bautizar, sino a compartir, a predicar el evangelio. Hemos demostrado que el Espíritu Santo puede ser recibido antes del bautismo como evidencia de una fe ya activa. ¿Y qué enseñamos, qué aprendimos en estos textos que nos enseñan que creer en el Evangelio es lo que activa la salvación y el sello del Espíritu Santo, no las obras? Esa salvación que es por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, solamente un ejemplo de pasajes mal interpretados. No lea lo de abajo, ¿ok? Lea solo lo azul. Pasaje mal interpretado. No haga trampa. Dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Si ustedes solo leen, es que Marcos 16:16 dice el que crea y sea bautizado será salvo. Ahí está que el bautismo es necesario para la salvación. No, lea por partes. Acuérdese que el texto, la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Fue hasta el siglo XIII y a mediados del XIII y a mediados del XV, si no me equivoco, o a principios del XIII y mediados del XV. En el siglo XIII es cuando se pusieron capítulos y en el XV los versículos. Lea todo el contexto. Si usted solo lee el que crea y sea bautizado, parece que el texto dice que el bautismo es necesario para ser salvo, pero no. Porque lea todo el versículo, dice, pero el que se niega a creer será condenado. Aquí lo que causa la condenación es la falta de fe o el que se niega a creer, no el bautismo. ¿Se dan cuenta? Si lo leen completo en su contexto, porque dice, pero el que se niega a creer, será condenado. No dice, el que se niega a ser bautizado será condenado. Podemos ahora entender todo el contexto. Otro texto mal interpretado, Juan 3:5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin leerlo de abajo. Si de primeras nos dicen, te aseguro que quien no nazca de agua, ya empezamos aquí a maquinar. Y luego dice, del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué vamos a decir, híjole? Es que Alex se equivocó, el pastor Alex dijo esto mal, porque ahí dice que el que no nazca de agua y del Espíritu. Espérame. Por eso hay que conocer todo el contexto. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Por qué lo dice? A la luz de la escritura toda, ¿qué es lo que nos enseña? Debe ser este texto conforme al resto de los textos. Para ello, para que usted pueda comprender este verso mejor, se está refiriendo a la limpieza espiritual y el nuevo nacimiento en el espíritu, o por el espíritu. Cuando Jesús menciona nacer de agua y del espíritu, no está enseñando que el bautismo en agua sea un requisito para salvación, sino que sí está enseñando. Se está basando en Ezequiel, capítulo 36, verso 25 a 27, en donde el agua simboliza limpieza espiritual y arrepentimiento. Se los voy a leer, no se los puse aquí, permítanme leérselos, lo voy a abrir acá en otra ventana. Dice, en Nueva Traducción Viviente también se los voy a leer, ¿ok? Ezequiel 36, verso 24. Solo lo menciono para que vean por qué Jesús lo dijo. Dice, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces, estoy en el verso 25, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno
y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Se dan cuenta que simboliza limpieza espiritual y arrepentimiento, porque está dándoles un nuevo corazón, una nueva vida, y dice que iba a poner el espíritu dentro de ustedes, les va a quitar lo terco del corazón de piedra y les dará un corazón tierno y receptivo. A eso se está refiriendo el que no nazca de agua y del espíritu. El espíritu representa la regeneración que Dios obra al creer en el evangelio, porque su vida cambia. El espíritu es el que lo va a hacer seguir, según aquí en Ezequiel 36, verso 27, dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Así es que cuando el Espíritu Santo viene a su vida, a la vida de un creyente, no es para andar hablando ahí cosas que nadie entiende, no. Es para que su vida cambie, para darle certeza de salvación, para que usted siga los lineamientos que Dios marca, que su vida cambie, que le dé fuerza, que lo motiven a seguir. Y quiero ir cerrando esta enseñanza. Errores comunes y enseñanzas no bíblicas. Errores comunes y enseñanzas no bíblicas. ¿Para qué lo vamos a ver? Muy brevemente, yo sé que ya se quieren ir. Es para un entendimiento sano y bíblico del bautismo. Vamos a identificar y corregir algunas ideas erróneas y con esto cierro. Número 1, hablando del bautismo de bebés. Para aquellos que tenían las preguntas y no sé qué, no hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento que muestre el bautismo de bebés. No hay absolutamente nada, ni un solo texto en toda la Biblia que muestre el bautismo de bebés. Un bebé no puede cumplir los requisitos que hemos aprendido a lo largo de este estudio, esos requisitos bíblicos como lo son creer, confesar pecados, arrepentirse o tomar una decisión consciente de obedecer a Jesús. Como lo dijo en Mateo 28, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Ustedes creen que un bebé va a poder ser discípulo, confesar los pecados, arrepentirse, aprenderse todas estas cosas si es un bebé? ¿Cómo va a ser enseñado si tiene días de nacido? No hay absolutamente nada que nos indique acerca del bautismo de bebés. Es más una práctica de una religión, más bien es eso, una práctica de una religión, una costumbre de muchos años y no es algo que tenga un fundamento bíblico. Entonces, si usted va a creer a Dios, busque su palabra. Si no va a creer a Dios, bueno, pues busque lo que quiera. Pero si decimos que queremos seguir a Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es consultar su palabra. Lo que sí es bíblico, ojo con esto, es la presentación de niños. Ahí quizás sí. Los padres los dedican a Dios y se comprometen a criarlos en la fe. Si leemos primero de Samuel, capítulo 1, verso 27 y 28, le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá toda su vida. Lucas 2:22. Cuando llegó el tiempo para la purificación conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Es estar agradecidos con Dios por el fruto de la vida, del vientre, ese mandamiento que Dios dio, y presentarlo delante de él. Aquí está, Señor, gracias. Hago un compromiso de guiarlo por la senda correcta, por el camino correcto. Eso sí, pero no bautizar. Me corresponde a mí como padre, como autoridad, pues presentarlo delante de Dios, ponerlo en sus manos.
Pero él, cuando sea maduro, va a tomar sus propias decisiones. Y él, cuando sea maduro, tiene que creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado, caminar con Dios por voluntad propia. En Semillas de Vida, el bautismo es para creyentes conscientes. ¿Es para quién? Creyentes conscientes. Así es que si es el caso que fuiste bautizado cuando era niño o niña, sin fe personal, porque por supuesto que no tenías una fe personal, no tenías la conciencia, un nuevo bautismo basado en la decisión consciente de fe, que ya conoces ahora, sí es apropiado y es bienvenido. Si me preguntara, ¿debo bautizarme si yo fui bautizado de bebé? Mi respuesta sería sí, bautízate, porque ahora eres consciente, has creído en el Señor. Y es una decisión propia, consciente. Eres tú el que está tomando la decisión. Pero como no me están preguntando, no les digo nada. Solo es si me preguntan. ¿Ok? Porque ya estamos conscientes de lo que estamos haciendo. 2. Bautismo sin fe verdadera. El bautismo debe ser el resultado de una fe genuina en Jesús. No es un rito automático que confiere salvación o espiritualidad sin un compromiso personal. Les leo brevemente. Hechos 19, versos 1 al 6. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por el interior del país hasta llegar a Éfeso y ahí encontró a varios creyentes. Noten esto, por favor, y vayas imaginándose todo. Pablo hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, contestaron ellos. Ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, porque hay muchos que se han bautizado de grandotes, pero sin tener una fe verdadera. Por eso estamos leyendo este texto. Les vuelvo a repetir. Apolos estaba en Corinto y Pablo viajó en el interior del país hasta llegar a Éfeso. Allí encontró a varios creyentes y les preguntó, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, le respondieron ellos, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, entonces, ¿qué clase de bautismo recibieron? Y ellos responden, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento, pero él decía a la gente que creyera en aquel que vendría después. Es decir, ¿en quién? En Jesús, que era lo que Pablo predicaba y la voz en el desierto y estaba preparando el camino para que creyeran en aquel que vendría después, es decir, en Jesús. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Se dan cuenta cómo habían recibido un bautismo, entre comillas, o sea, un remojón sin una fe verdadera? Porque dice, apenas oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego, cuando Pablo les puso las manos encima, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Es decir, idiomas que ellos no conocían. ¿Se dan cuenta lo importante de bautizarse con una fe verdadera? Cuidado, porque a veces se cometen errores. Estamos en errores comunes y enseñanzas no bíblicas. Ya vimos el bautismo de niños, bautismos también sin fe verdadera. Número 3, bautismos en contextos de falsa doctrina. El bautismo debe ser a la verdad del Evangelio de Jesucristo. El bautismo realizado bajo una comprensión distorsionada de Jesús o de la salvación podría requerir una reevaluación y un bautismo bíblico posterior. Si ustedes se han bautizado en algo que no es bíblico, Gálatas 1, 6 a 9, ya casi termino, ya estoy por cerrar. Dice, me asombra que se aparten tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Noten esto, están siguiendo un evangelio diferente
que pretende ser la buena noticia, perdón, dice, no es en absoluto la buena noticia, es solo una perversión de la buena noticia de Cristo por parte de aquellos que los están, ¿qué? Confundiendo. Es increíble que mucha gente, bueno, muchos se dejan confundir por falta de conocimiento, pero qué triste que muchos estén confundiendo a otras personas, porque hay muchos que confunden al creyente. Y vean cómo cierra, que caiga la maldición de Dios sobre cualquiera, incluido nosotros o un ángel del cielo que les predique cualquier otro evangelio diferente del que ya les hemos predicado. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les predica otro evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Imagínense el coraje que tenía de saber que muchos estaban confundiendo a la gente, que estaban pervirtiendo el evangelio, que estaban enseñando algo que no era correcto. ¿Se dan cuenta? Debemos tener un conocimiento bíblico pleno de la palabra de Dios. No ser expertos, pero para eso son estas lecciones. Y quiero cerrar con casos malentendidos. Por ejemplo, pecados sin arrepentimiento. El bautismo no es una varita mágica, ya con esto estoy cerrando, que santifica una vida desordenada ni reemplaza el compromiso con Cristo. Implica un arrepentimiento genuino. Vuelvo a repetir, no es una varita mágica que voy y me meto y ya cuando salga del agua, ya cambió mi vida. Ojo, no es una varita mágica. No va a reemplazar el compromiso que tú y yo debemos adquirir juntamente con Cristo. Ese compromiso con Cristo es personal. No es de que yo me meto y salgo y ya espero que Dios haga todo. No. ¿Dónde está el compromiso? Debe haber un compromiso de la persona. Implica un arrepentimiento genuino. Por eso hablamos de arrepentimiento, de decir, quiero dejar atrás esta forma de vivir que no es correcta. Y caminar o empezar un camino de obediencia. Me arrepiento y decido obedecer. Tener mucho cuidado porque quienes persisten en un pecado grave sin deseo de cambiar, por ejemplo, unión libre sin un compromiso matrimonial, o sea, si están viviendo en unión libre, ok, a lo mejor no los guiaron bien, no les enseñaron bien, ya. Pero ya estás escuchando la verdad. Yo les diría, sean honestos. O sea, ¿cuántos años llevan juntos o meses o lo que sea? Pregúntense, ¿quiero vivir el resto de mi vida contigo? Sí. Entonces, ¿qué te impide unirte en matrimonio como Dios manda? Nada. Tu cerebro nada más. Ahora, si la respuesta es no, ¿sabes qué? Quiero vivir toda mi vida contigo, no, te diré entonces qué están haciendo juntos. Pero bueno, esto es para otra lección. No juguemos, ¿sí me explico? Vida solo hay una. Hay que esforzarnos por tratar de vivirla conforme a la palabra de Dios. Adicciones. Que alguien diga, sí, mira, pero esto no me lo quito. No quiero renunciar. Bueno, entonces no quieres cambiar de vida. No, es que sí me quiero mojar, ¿no? Pues paga tu entrada y vete al balneario. Pero si no hay un compromiso con uno mismo, repito, no ser perfectos, porque cometemos errores, pero tener el deseo en el corazón de decir, quiero cambiar, eso es básico, ese compromiso. Ahora, si este es el caso en que no queremos arrepentirnos, pues primero les diría, ordenen su vida y demuestren arrepentimiento antes de dar este paso de obediencia. No se requiere perfección, pero sí convicción y determinación de seguir a Cristo. Segunda de Corintios 5:17 para terminar. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Voy de nuevo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y les tengo buenas noticias. No piensen, ay, es que no lo voy a hacer, es que voy a caer. Sí vas a caer.
Y no es que esté profetizando, decretando, declarando y esas tarugadas. No, 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 no. O sea, me refiero a querer adivinar el futuro, ¿eh? Porque profetizar es para exhortar, consolar y edificar. Eso es bíblico. No andar adivinando el futuro. Pero lo que me refiero es que no entra en tu vida, en tu mente el pensamiento de y ahora, y si caigo, y ahora, y si fallo, y es que no, decídelo, no te preocupes. Dios te va a dar el Espíritu Santo si tú realmente lo quieres de corazón. Y entonces sí diremos, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado en Jesucristo. Así es que hoy puedes caminar con Cristo y puedes caminar con Dios, con el Espíritu Santo. Y Él mora dentro de ti para tener una vida conforme a la Escritura. Te va a dar sabiduría para tomar decisiones, para guiar a tus hijos, a los que vengan, a los de tu alrededor. Vas a ser un canal de bendición, pero debe haber esa convicción dentro de ti, en el corazón. En la antigüedad, el bautismo, ojo con esto, prácticamente se hacía el mismo día. Hagan de cuenta que iban caminando, iban platicando, iban hablando pues obviamente del evangelio, ¿verdad? Y en ese mismo momento decidían bautizarse. No era, me vas a dar la otra plática tal día. No, en ese momento sean sí, creo en Jesucristo. Como el eunuco. Oye, ¿ahí hay agua, algo que me impida? ¿Crees? Sí, creo que Jesús es mi Salvador. Detén el carro, vamos a bautizarte. ¿Se dan cuenta qué tan simple es? Uno es el que la complica acá arriba. No le demos vueltas al asunto. Si estamos caminando con Dios, hagamos este paso de obediencia. Así es que esta ha sido la lección número 2. Disculpen que se ha prolongado un poquito, pero es necesario tener este conocimiento. La próxima semana será la última clase. La última clase, las personas que no han tomado estas sesiones no van a poder ser bautizadas. En esta ocasión podremos organizar más adelante otras, claro que sí, pero es indispensable. ¿Por qué? Porque debemos conocer los principios, los fundamentos. Así es que gracias por estar aquí. Déjenme orar por ustedes para cerrar la lección, la sesión. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Y queremos honrarte y bendecir tu santo nombre con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de tu palabra, por estas enseñanzas, Señor. Hoy yo te pido que tú pongas en el corazón de cada persona que escuche este tema, esta lección, Señor, la convicción, el anhelo, el deseo de hacer las cosas como tú las mandas, de obedecerte y dar un paso de fe, Señor. Bendito Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y nunca, nunca nos has dejado, amado Padre. Te amo, te bendigo, te exalto, Señor, y gracias por el regalo, Señor, del bautismo, de estas enseñanzas que tú nos has dado, de tus instrucciones, Padre, que nos llevan a fortalecer nuestra fe, a dar ese paso de testimonio para los demás, Señor, en que muchas más personas puedan conocerte a través del testimonio de cada una de las personas que rinden su vida a ti. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.